Muy buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a dar continuidad a el estudio que hemos estado desarrollando en cuanto al conflicto de los siglos, capítulo 19, 17, 18, 19, 20 y 21, que en esta mañana nos toca poder estudiar o meditar en estos acontecimientos que son tan importantes que como pueblo adventista nosotros debemos de tener bien en claro de qué se tratan. El mensaje del primer ángel. Y este capítulo está basado en varios libros, o este estudio, perdón, está basado en varios libros. En esta ocasión, Historia de la Redención, en el capítulo 50 podemos encontrar un poco más sobre la revelación que nuestro buen Dios nos ha permitido conocer en estos tiempos, en el último tramo de la historia que nos está tocando vivir como pueblo adventista. Y también vamos a leer un poco sobre Primeros Escritos, capítulo 54, y el conflicto de los siglos, que es el capítulo número 21. Bien. La profecía del mensaje del primer ángel revelada en la visión de Apocalipsis 14 se encontró su cumplimiento en el movimiento adventista en el año de 1840 al año de 1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Era el inicio, ¿verdad? Donde vemos aquí el periodo de cómo es que iba a comenzar esta proclamación del mensaje del primer ángel. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, como ya mencionamos, en el verso 6 y 7, se produce este llamado, este mensaje, primer mensaje que se le da, eh, a, pudiéramos decir, antes de que comience como tal el movimiento adventista. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Desde un poquito antes, cuando comienza el juicio investigador. Se debía de producir un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la inminente venida de Cristo. Se ve a un ángel volando por el medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar, y a los que habitan, sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclamaba el mensaje: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas profecías presentan una, a ver, no se alcanza muy bien a ver aquí, dice, presentan un desarrollo de acontecimientos que nos llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel por la parte de su profecía, que se refería a los últimos días. Daniel debía de cerrar y sellar según el ángel, ¿verdad? Que debería de sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos
a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, al tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto nos dice Daniel 12:4. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Me gustaría que alguien, por favor, me apoyara con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, porque esta es una señal que debería de cumplirse antes de que se hiciera mención al mensaje del primer ángel. ¿Alguien tiene que me pueda apoyar, por favor? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, hermanita, Tesalonicenses, ¿cuánto? 2 de Tesalonicenses, gracias, hermana Elsie, 2, capítulo 2, Ok. verso 3. Capítulo Bueno, aquí 2. dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la Gracias. apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Aquí tenemos, ¿verdad? Que debería de, antes de que esto sucediera, se había de manifestar, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía. Y nosotros hemos de recordar a qué se refiere esto, ¿verdad? Al sometimiento de las 1260 días o años, años proféticos del auge de la iglesia católica, apostólica, que inició su persecución con aquellos que estudiaban las Sagradas Escrituras. Al comienzo de este desarrollo del conflicto de los siglos, hemos de ver que desde el principio hubo hombres fieles, ¿verdad?, que entregaron su vida por amor a defender la verdad. Y este periodo profético que se cumplió fue allí en el tiempo de Europa, cuando fue perseguido todos los cristianos que, que estudiaban las Sagradas Escrituras, a la cual se le llama la Edad Oscura. Todo esto tenía que suceder para que pudiera desellarse o abrirse Daniel y para poder comprender lo que estaba por delante al fin o al final del tiempo. ¿Sí? Pero este periodo terminó en el año de 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con todo su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año de 1798. Hemos de recordar que ese periodo de los 1260 iniciaron en el año 538 hasta el año de 1798. Un poquito antes, ¿verdad? En su misericordia, Dios, Dios miró a bien, ¿verdad? Que se terminara ese periodo de tiempo por misericordia, dice, de los escogidos. Y solo después de esta fecha debía de ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero desde 1798 el libro de Daniel había sido desellado. La ciencia de las profecías había aumentado y muchos han proclamado el mensaje, el solemne mensaje del juicio cercano. A partir de esta fecha comienza a revelarse todas estas profecías que iban a venir subsiguientes a este periodo de 1798, porque había de llegar hasta 1844, lo que concierne a las 2300 tardes y mañanas. En el año de 1821,
3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijaban el tiempo del juicio, también de manera simultánea, por así decirlo, el doctor Joseph Wolf era un misionero universal, así se le conoció. Él empezó también a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania de origen israelita. Él allá en Europa, Dios lo levanta a este hombre a predicar que Cristo iba a venir por segunda vez. Y su mensaje era cierto, porque él había escudriñado las Sagradas Escrituras y él se había percatado que primero tenía que iniciar la apostasía para poder realizar o decir que Cristo estaba por venir por segunda vez. Cuando Job era niño, él escuchaba sus conversaciones con su padre, que era israelita, y escuchaba acerca de Jesús de Nazaret. Y él preguntaba que quién era Jesús de Nazaret, pero como su familia, su hogar era judía, pues no se estaba como prohibido, ¿verdad?, hablar acerca de Jesús de Nazaret. Hasta que después un anciano se le acerca a Joseph Wolf y le dice: ¿quieres saber realmente quién es Jesús de Nazaret? Dice: ve a Isaías 53 y ahí vas a descubrir quién es Jesús de Nazaret. Dice: porque ellos no quieren hablar que Jesús fue crucificado, que ellos lo crucificaron y que ellos lo mataron. Y José Wolf, a la edad de escasos 7 añitos, él empezó a investigar estas preciosas verdades y se dio cuenta al abrir las Sagradas Escrituras que efectivamente ahí estaba la profecía que se había cumplido, y que su pueblo escogido había dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y él se acerca y le pregunta a su padre que le explique efectivamente sobre las Sagradas Escrituras, sobre el cumplimiento de esa profecía, y su padre guardó silencio. Y él pues ya no tuvo más que preguntar, pero a la edad de 12 años, él se escapó de su casa y empezó a hacer su vida. Y de esa manera él empezó a descubrir acerca de a ese Jesús de Nazaret que tanto deseaba, que tanto conocía. Él fue, en una ocasión, fue invitado por los senadores, por, ¿cómo se llama? Por su nación, para poder exponer estas verdades, y fue muy bien recibido. Posteriormente fue perseguido, fue golpeado, fue casi en andar predicando de un lugar a otro, pues fue desprovisto de muchas cosas, sobre todo de alimento, de agua, pero a él no le importaba eso, porque el amor hacia el prójimo y hacia la segunda venida de Cristo era predicar que ya se aproximaba la venida del Señor. Pero también, así como en Europa, se levantó un hombre en América, a Guillermo Miller, y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica, anunciando la segunda venida de Cristo. A Guillermo Miller hemos de conocer, ¿verdad?, la historia de cómo es que Dios escoge a este hombre que era agricultor, pero que él no quería saber nada de las Sagradas Escrituras. Pero Dios lo utiliza, lo levanta para poder investigar paso a paso las Sagradas Escrituras. Aquí vemos, hermanos, algunos acontecimientos que sucedieron un poco después de cuando termina los años de 1798. Vemos una de las grandes señales que se cumplieron en este tiempo. En el año de 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo,
apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Y en Mateo 24-29, si alguien me apoya leyendo, por favor. Mateo 24-29 es una de las señales que Jesús dio en el Sermón del Monte, ¿verdad? Hemos de recordar. ¿Alguien ya lo tiene? ¿No? Bueno, yo le voy a leer. Dice, 24-29 dice de San Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Dice que inmediatamente después de esa tribulación, ¿cuántos años pasaron después de que terminó 1798 a 1833? Casi, ¿qué? 1798, alguien que haga la cuenta por ahí. Por favor, para que tengamos una idea de cuánto tiempo sucedió para que pudiera cumplirse una de las últimas señales para que se anunciara la segunda venida de Cristo. Pasaron 35 años. 35 años para que se presenciara esta última de las señales. Nosotros debemos de tener bien claro, queridos hermanos, en Conflicto de los Siglos nos los dice, que la caída de las estrellas es la última señal, ¿sí? En el cielo, para que posteriormente, como bien lo dice Mateo 24:30, dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 6:13, Juan nos dice que al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, y vamos a leerlo para tenerlo un poco más claro, el anuncio de Apocalipsis 6:13. Dice la palabra del Señor. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por el fuerte viento. Apocalipsis ya lo había dicho, ¿verdad? Acerca de que se iba a cumplir esa visión en ese periodo de 1833. Esta profecía se cumplió de un modo sorprendente y pasmoso en la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. ¿Sí? El cumplimiento del Sermón del Monte tenía ahora sí que su cumplimiento profético en este periodo, 13 de noviembre de 1833. En ese día, por la mañana, empezó a oscurecerse el cielo y empezó a, ¿cómo se llama?, a ponerse muy oscuro y empezaron a caer las estrellas, los meteoritos. Todo estaba completamente oscuro, no había, era densa la oscuridad, las tinieblas, para que pudieran verse con claridad estas estrellas que estaban cayendo, y muchos estaban muy asustados, espantados, pensando que ya era el tiempo del fin, que ya Cristo estaba por venir. Pero pues solamente era una de las señales que se estaban dando en su cumplimiento conforme a San Mateo 24:29. También otro de las señales o cumplimientos que tuvo en este periodo después de 1798
fue el Imperio Otomano en la profecía. No sé cuántos han escuchado sobre esto, que no debemos de pasar por alto, queridos hermanos, porque es parte del cumplimiento profético. Y lo dice Apocalipsis capítulo 9, 14 y 15. ¿Alguien me pudiera apoyar con la lectura, por favor? A ver, le voy a ayudar mi hermanita. Es Apocalipsis 14, perdón, 9, Apocalipsis 9, 14, 15. 14. 14, 15, sí, Dijo, gracias. la palabra del Señor dice, y dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Amén, amén. Este tiene un significado para nosotros en la historia de las naciones que sucesivamente han ocupado el tiempo y el lugar asignados y han dado inconscientemente testimonio de la verdad, cuyo significado muchos ignoran. Ha habido hombres que han querido targiversar la historia, pero por más que lo intente, la historia no se puede cambiar. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a todas las naciones y a todo individuo del día de hoy. Hoy los hombres y las naciones son medios por el nivel que tiene en la mano de aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por propia elección. Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. Todo lo que la profecía anuncia que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Y en 1 Corintios 10, 11, hermanos, los que lo tengan, dice la palabra del Señor, que dice que todas estas cosas se escribieron y acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. ¿Sí? Todas estas cosas, hermanos, que el Señor nos invita en su palabra de escudriñar la palabra para que dice en San Juan 5:39, dice que debemos de escudriñar las sagradas escrituras por vosotros mismos, dice, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él mismo. Es por eso que es muy importante que nosotros escudriñemos las sagradas escrituras y me voy a permitir leer que dice aquí en manuscritos inéditos, dice cavar a fondo en las minas de la verdad. Es preciso que los miembros de la Iglesia de Dios sean instruidos y formados, renglón tras renglón, como en un estudio bíblico. El 90% de nuestro pueblo incluido y muchos de nuestros maestros y de nuestros pastores se contentan con verdades superficiales. Y Dios nos invita, hermanos, a que tengamos fundamentos sólidos y profundos. Y también dice aquí en este libro Manuscritos Inéditos, capítulo acerca del estudio de las profecías, página 40, dice fundamentos profundos y sólidos. Es preciso que muchos que trabajan como ministros del Evangelio estudien la palabra. La revelación es algo dado a conocer, a que todos han de entender y hemos de profundizar para llegar a la verdad. Oremos al Señor para entender las palabras. Quienes se percatan de su necesidad de ayuda especial de Dios, pedirán a aquel que es la fuente de toda sabiduría que supla sus necesidades. Y debemos de pedir que nos ilumine nuestro entendimiento para que podamos aprender y transmitir a los demás. ¿Sí? Dios nos hace la invitación, hermanos, de que
pidamos sabiduría del cielo y que el Señor nos ilumine para poder transmitir estas verdades a nuestros hermanos que muchos desconocen de estos sucesos, de estos cumplimientos proféticos. Y dice aquí, sigue diciendo, abordar grandes temas. Hermanos míos, el valor de las evidencias de la verdad que hemos recibido durante el pasado medio siglo espera toda estimación. Estas evidencias son un tesoro oculto en un campo. Búsquenlas. Estudien las verdades bíblicas que llevan 50 años llamándonos a salir del mundo. Presenten esta evidencia en términos claros y nítidos. Es necesario que los que llevan tiempo en la verdad y los que han recibido la verdad recientemente sigan cavando en busca del tesoro celestial enterrado. Todos hemos de hacerlo. Hemos de escudriñar la palabra de Dios. Reaviven las evidencias dadas en el pasado. Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de él. San Juan 5:39. Por eso es importante, queridos hermanos, que toda esta profecía, como bien dice aquí, que que anunció que sucedería hasta el presente, ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Continuamos. A ver. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó intereses generales. 2 años antes, José Lich, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento de Cristo, su descubrimiento y dio una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que procedería a la caída del Imperio Otomano. Aquí está. ¿Sí? Este personaje, José Lich, Dios le dio la capacidad de poder calcular la caída del Imperio Otomano. Y según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de los 10 años se hayan cumplido exactamente antes de que de Acose subiera al trono, con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo. Terminarán el 11 de agosto de 1840, cuando el Imperio Otomano había de haber caído su imperio. Eso puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Esa profecía la calculó José Lich. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa, que el país incluido sería Francia, Alemania e Inglaterra, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la profecía, y me llamó la atención esta parte que dice que recibió un impulso maravilloso al movimiento adventista. El cumplimiento profético de la caída del Imperio Otomano en el año de 1840, el 11 de agosto. Sigue diciendo el libro de Primeros Escritos con referente al mensaje del primer ángel en el capítulo 54, dice, vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo de 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud
de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos o a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje, y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. Tuvieron que pasar esos cumplimientos proféticos para que en el año de 1843 se le diera una importancia como tal. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segura hacha a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Pretendían su testimonio influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar las solemnes amonestaciones de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje y echando de ver sus apostasías lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. No fue fácil, queridos hermanos, que muchos aceptaran este mensaje de la proclamación de la segunda venida de Cristo. Durante ese tiempo, el miedo les impidió a quienes no querían recibir ese mensaje que actuaran. Muchos decían que actuaran como ellos quisieran, según sus conciencias, pero al transcurrir la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Muchos decían y proclamaban que Cristo iba a venir por segunda vez, pero en realidad ellos, dice primeros escritos, que ellos no deseaban que realmente Jesús viniera. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban llenos de las cosas de este mundo. Entonces ellos, dice aquí que revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar este testimonio que les aguardaban y se veían compelidos a dar de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Hemos de recordar, queridos hermanos, que Guillermo Miller fue quien empezó a calcular los periodos proféticos, lo vimos durante esta semana, para poder llegar al otoño del 22 de octubre de 1844, en donde él calculó y tenía la idea de que Cristo iba a venir por segunda vez en esa fecha. Pero Dios dice que puso la mano en esas cifras, ¿verdad? Para que ellos pudieran ser probados, para que ellos, su fe pudiera ser probada. Y muchos explicaron posteriormente, después del chasco, cuando estaban esperando a su Señor y que no vino, pues posteriormente hubo un aclarecimiento de los periodos proféticos que Guillermo Miller y todos los que ellos estaban ahí reunidos para calcular estos periodos proféticos se dieron cuenta del error, ¿verdad? Pero
Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias, que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio en sus congregaciones, a fin de que los demás no pudieran oírlo. Quienes no se conformaron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado fueron expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban en la luz de su faz. ¿Sí? Si nosotros hemos leído más ampliamente, hermanos, lo que dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? Cómo es que ellos sufrieron y padecieron después del gran chasco, sufrieron burlas, escarnios, y como bien dice aquí, que las iglesias se llenaron de ira porque lo que se había profetizado no tuvo su cumplimiento. Pero nosotros sabemos qué realmente sucedió, ¿verdad? Cuando uno de los pioneros dice que iba en uno de los maizales, ¿verdad? Se le reveló el acontecimiento de lo que estaba sucediendo allá en el cielo, en ese periodo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que iniciaba el juicio investigador. Entonces ellos pudieron ver con claridad lo que estaba sucediendo ahí en el cielo, que Cristo Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y cuando ellos reciben el primer mensaje y entienden estas poderosas profecías, ellos estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel. Esto es a grandes rasgos, hermanos, en resumen, lo que sucedió durante ese periodo de proclamación del mensaje del primer ángel. Muchos vendieron sus casas, muchos vendieron sus sembradíos para poder unirse a este mensaje de que la hora de su juicio había llegado y que deberían de proclamar este mensaje a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Y en estos tiempos que a nosotros nos toca vivir, pues no es la excepción. Nosotros tenemos que decir que el juicio está por terminar, que ya está por terminar el juicio que en 1844 inició y que Dios está esperando que su pueblo se prepare para que podamos ser sellados y para poder ser habilitados para el gran tiempo de angustia que se avecina y también para poder resistir en el día de las plagas, cuando Cristo Jesús salga del lugar santísimo y diga consumado es, su pueblo ya debe de estar sellado. Es por eso, queridos hermanos, que Dios está dando el momento, el tiempo, para que su pueblo conozca todas estas verdades y anunciemos que todo esto sucedió para que Cristo Jesús pueda venir. Todas estas profecías que ya se cumplieron y que se vieron durante la semana, esto nos debe de llenar de ánimo y de alegría porque Dios es real y Dios tiene dice el conflicto de los siglos en su derrotero, todo lo tiene Él bajo el control y todo se va a cumplir conforme a su voluntad. Lo único que está esperando es que se anuncien estas verdades, queridos hermanos, y prediquemos sin temor que todo esto ya sucedió y que Cristo viene por segunda vez, preparándonos para salir al encuentro de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, es mi deseo y mi oración, y escudriñemos, hermanos, por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, para que realmente vivamos la experiencia de lo que Cristo Jesús quiere decirnos en este tiempo, en este último tramo de preparación. Dios quiere salvar a su pueblo y quiere encontrar un pueblo que esté dispuesto, que esté apercibido para recibir estas preciosas verdades que seguirán iluminándose la luz, ¿verdad? La senda de los justos dice que va iluminándose como la luz de la aurora.
y que, pues, que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para podernos preparar. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has revelado, querido Padre, por medio de tu palabra, los escritos, Señor. Gracias por el espíritu de la profecía que nos muestra el camino, el sendero que tu pueblo debe de andar para no desviarnos, Señor, ni de derecha ni a izquierda, sino mantenernos fieles, firmes al cometido que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para proclamar estos mensajes de amonestación en este último tramo de la historia. En tus preciosas manos nos colocamos, hágase tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén.